Elizabeth, existe un mito que dice que el dinero es solo para unos pocos y que las finanzas son muy complejas para la mayoría. Además, parece que hay fuerzas que prefieren que la gente no entienda cómo funciona su propio dinero. ¿Por qué crees que se mantiene ese mito y qué tan cierto es eso? Sí, lo primero de todo, muchísimas gracias por contar conmigo en esta entrevista. La verdad es que una de las cosas que más me apasiona es la divulgación financiera. Y precisamente, ¿por qué? Porque, como tú bien dices, el tema de que el dinero es demasiado complicado o de que justamente pues la típica creencia en cuanto a yo no soy de números, etcétera, esto realmente viene de raíz a una serie de creencias. Es decir, al final lo que nosotros tenemos como concepto sobre el dinero es todo aquello que hemos escuchado, oído, visto, experimentado, etcétera, con respecto al dinero. Entonces, de todo lo que hemos estado conviviendo, digamos, con nuestra familia, con en el colegio, con nuestros amigos, con nuestras parejas, etcétera, nos va quedando una concepción de sus creencias con el dinero. Entonces, todas estas creencias de afirmaciones, de creencias, de dichos, etcétera, es lo que realmente después nos vamos poniendo en nuestra cabeza. De tal manera que si de alguna forma nosotros hemos escuchado en nuestra vida que el dinero no crece en los árboles, lo primero que vamos a pensar es que efectivamente el dinero no crece en los árboles. Que después pensamos que el dinero es malo o el dinero es corrupto porque vemos que las noticias, los políticos son corruptos y normalmente lo asociamos con gente que cobra mucho dinero o el típico empresario que tienes una mala imagen, ¿no?, sobre ese empresario, porque hay muchísimos tipos de empresarios. Pero entonces nos queda como esa concepción y esa idea en nuestra cabeza y por tanto ya actuamos en base a esa idea sin realmente pensar que hay otras formas de pensar hacia con el dinero y que lo primero que tenemos que hacer, sin duda alguna, es trabajar nuestra mentalidad y nuestro concepto hacia con el dinero. Definitivamente, hay tres palabras que a mí me parecen muy valiosas, Elizabeth, que son las creencias, la percepción basada en esas creencias y luego las acciones. Pero la parte más difícil, porque la mayoría de la gente quiere cambiar las creencias desde la acción. Entonces es muy complicado porque tú tienes un sistema de creencias que te hace percibir la realidad de una forma. Por ejemplo, esta persona me miró mal, o el dinero es malo, o el dinero es solamente producto de corrupción, el que tiene mucho dinero, quién sabe cómo lo tendrá. Bueno, todas esas cosas las vamos a estar conversando y estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Elisa, tu propósito, estuve viendo tu página web y muchísima información tuya, por lo cual, digamos, te invité a la entrevista y me encanta tu contenido. Y tu propósito de democratizar la educación financiera para que el dinero sea una herramienta y no un problema resuena mucho con nuestra comunidad. ¿Cómo ayudas a personas a que eso sea posible? Sí, mira, nosotros desde aquí lo que hacemos es dos modalidades de servicio de cara a las personas, ¿no? La primera modalidad es en base a la educación financiera. Tenemos también programas para que las personas aprendan sobre dinero. En estos programas son transformables, para mí decirlo, súper transformacional, es decir, cogemos y tratamos desde la base de la base, que vendría siendo primeramente la parte de mentalidad que estábamos comentando ahora, que es tan importante y que efectivamente si no trabajamos primeramente la mentalidad, luego por mucho que empieces a hacer y deshacer, no te va a funcionar porque es que es algo que ya actúa de forma inconsciente. Entonces, después ya que hemos trabajado la mentalidad y nos hemos dado cuenta de dónde vienen ciertas creencias y empezamos a cambiar ese chip, entonces ya luego empezamos a tratar sobre la parte de finanzas personales, sobre la gestión de nuestras finanzas en el día a día, en nuestro momento presente. Una vez que esto ya lo tenemos dominado, entonces vamos a saltar en el paso más allá, que es ver nuestro futuro a través de la inversión, porque ya no es suficiente con, vale, sé gestionar mi dinero, me parece perfecto, pero es que si no invertimos ya estamos perdiendo dinero debido al efecto de la inflación, por no decir también que normalmente en los estados cada vez están haciendo una peor gestión sobre las pensiones y sobre los impuestos que todo el mundo paga y que todo el mundo se cree que va para educación, sanidad y también después la jubilación, cuando esto no es así, se ha demostrado con números que realmente tenemos un grave problema, al menos en España, y por tanto, pues es que si no invertimos, obviamente vamos a estar perdiendo dinero y por tanto, a nivel de inversión, tratamos inversiones en bolsa, inversión inmobiliaria e inversión en oro, metales preciosos, de una forma acompañada con mentorías uno a uno, ¿no? Entonces,
sería por un lado. Y después, por otro lado, también tenemos la parte de creación de cartera, es decir, en donde nos vienen personas que ya son conscientes de que sí o sí tienen que invertir y quieran hacer las cosas bien, de buenas a primeras, sin estar invirtiendo en aquello que acaban de escuchar por YouTube, por un libro o lo que sea que tal, y entonces quieren justamente saber dónde invertir según sus objetivos, su perfil de riesgo, sus preferencias, su experiencia, etcétera, y ahí le creamos una cartera diversificada y descorrelacionada. Excelente, me parece muy bien esos servicios y esa forma, digamos, empezar por la mentalidad y luego ir a las partes más prácticas. Quería preguntarte, Elizabeth, con relación a muchas veces cuando uno empieza algún emprendimiento, alguna labor de este estilo de divulgación sobre información, es porque por algún motivo. ¿Cuál es la razón por la cual tú empezaste en esto? Y luego yo te cuento la mía. Efectivamente, creo que le estás dando en la clave de todo el rato, porque efectivamente tienes toda la razón del mundo en cuanto a que cuando empezamos como nuestro emprendimiento, que al final es como nuestro bebé, es porque nace de dentro. Y el problema de que nazca de dentro es porque quizás hemos vivido una serie de circunstancias que nos ha afectado de forma particular y queremos entonces cambiarlo y hemos visto que si nosotros lo hemos podido llegar a cambiar, podemos también dar ese servicio y este soporte y esta ayuda a la humanidad y apostar, ¿no?, para que justamente pues, podamos tener una sociedad mejor. Y en mi caso, justamente en el 2008, precisamente cuando estábamos en plena burbuja inmobiliaria, la quiebra de Lehman Brothers y bueno, esa crisis mundial, ¿no?, que vivimos y que al final es la crisis del siglo, mi padre se quedó sin trabajo después de casi 30 años trabajando en la misma empresa, sin indemnización. La empresa quebró y por tanto después de 30 años pues se quedó sin absolutamente nada. Pues claro, en esos momentos, estando en plena crisis, no encontraba trabajo. Los trabajos que encontraban eran trabajos en donde digamos, los contratos eran contratos definidos, no indefinidos, lo cual estábamos constantemente, y esto pasó durante 7 años, constantemente con esa preocupación de no llegamos a final de mes, ni mucho menos invertir, está claro, ¿no? Y de estar escuchando que quizás no me podían parar en la carrera, en los estudios, digo, ¿no? Quizás no podíamos comer salmón porque era demasiado caro, entonces era como en esa situación de vivir en escasez total en el que yo me prometí a mí misma que el dinero no iba a ser un problema porque, claro, al final ya no será que realmente que no tengas dinero, que no llegas a final de mes, es que ya es después todas las emociones que se generan en torno a esta situación de malestar, de estar en inestabilidad emocional, de estar de mal humor, de estar frustrado y con todo esto, pues claro, lo vas pagando con las personas con las que realmente te rodeas, véase a tu familia, entonces ya causan pues discusiones, etcétera. De hecho, bueno, uno de los estudios que dicen que motivo por el cual la gente se suele divorciar, aparte de varios motivos, pues uno de ellos es por el dinero. Entonces, por algo será, es más importante de lo que realmente la gente se da cuenta. Correcto, estoy de acuerdo. Y en mi caso, digamos, yo desde muy joven tenía... Hay una historia muy graciosa, la voy a contar lo más rápido posible, pero todo empezó porque mi papá me regañó cuando yo tenía 7 años por no haber hecho una tarea en el colegio. Entonces el castigo era no vas a llevar dinero adicional, sino solamente la comida de casa para el colegio. Entonces mi mamá el día anterior me había comprado una rifa, una lotería, y me gané el equivalente a $1000 a los 7 años. Wow. Entonces, el efecto del regaño, pues no tenía ningún efecto, porque con $1000 un niño de 7 años se siente millonario. Total. Y eso que tiene que ver con por qué a mí me interesó el tema de aprender sobre cómo funciona el dinero y divulgarlo, enseñarlo, y luego las criptomonedas. Tiene que ver porque mi papá me dijo, yo te voy a pagar préstamelo porque lo necesito para construir algo en la casa. Y yo le dije, sí, ¿cómo no? Por supuesto, como un niño no tenía ningún tipo de, digamos, represalia o rencor o nada. Y le digo, sí, yo te lo presto. Y él me dice, te voy a pagar el 10%. Entonces yo saqué la cuenta y dije, perfecto, en 10 meses duplico el dinero. Me dice, no, no, es 10% al año. Y a mí me quedó la duda como alguien, como un banco, porque él me dijo, no, los bancos cobran pagan 10% al año, así que es al año. Y dije, qué porquería de negocio, qué malo, como 10 años para recuperar los $1000. Dije, no, esto es demasiado. Y a los 7 años yo pensaba que mi vida, digamos, iba muy rápido y que no tenía idea de lo que venía del futuro, pero decía, 10 años es demasiado. Entonces, ahí me quedó la duda y años más tarde conocí a Kiyosaki en el libro, después fui a sus conferencias, lo conocí en Texas, en Frisco,
en persona, conocí a la esposa, a los asesores y empecé a profundizar en de dónde salía el dinero y todo eso. Y me parecía insólito que eso no me lo hubiesen enseñado en el colegio ni en la universidad, que las personas que sabían de finanzas no me lo hubiesen enseñado. Yo decía, esto es increíble, quiero que la gente lo sepa. Y entonces fui al periódico, traté de hablar sobre eso, no me dieron espacio, fui a la televisión y tampoco me dieron espacio. Entonces estaba leyendo una historia del doctor Scholl, que es el doctor que, digamos, diseñó y creó todo el sistema de tratamiento sano para los pies. Y él hablaba de que cuando empezó tuvo ese problema, de que no le prestaban atención. Entonces empezó a dar charlas gratis en las plazas. Y dije, bueno, yo no me voy a ir a la plaza, pero ¿qué tal si me voy a una universidad? Y fui a una de las universidades más, digamos, importantes en Venezuela, que era la Universidad Central de Venezuela, y di una charla ahí sobre educación financiera, lo importante que es y lo que no te enseñan sobre ella. Ahí me entrevistó la televisión y luego, pues ahí empezó todo el camino de hacer charlas. Que me recuerdo la primera charla, Elizabeth, que la hice en la recepción de un amigo que tenía una tienda de computadora. Y yo le digo, mira, ¿me prestas la recepción para hacer la charla con la gente que tienes ahí? Yo creo que no se van a ir. Si se van, pues no me dejas hacer más. Y al final de la charla aplaudieron porque hablé de las cosas que había aprendido. Entonces así empecé yo y luego me pasé al tema de educación financiera sobre criptomonedas porque veo que es una evolución, hay mucha gente que desconoce. Y como cualquier herramienta, pues la usa mal si no la comprende. Entonces, por eso empecé yo. Totalmente. Qué bonita historia la que me has contado, ¿eh? Sí, sí. Pues fue así. Y te digo, todo empezó porque mi papá me regañó por no hacer la tarea. Luego fui un estudiante, digamos, bastante aplicado, pero así empezó todo. Suerte que te regañó, si no, no estarías haciendo lo que estás haciendo. Si no, no estaría aquí, exacto. Entonces, también eso es una gran lección de que a veces uno le parece que algo que es malo, como que, por ejemplo, digamos, en tu país haya una gran crisis y tengas que irte, que fue también mi caso. No vamos a profundizar en eso, pero también las veces las cosas cuando las ves en el momento, hay una lección importante que si te atreves a atravesarla, la obtienes, y si no te frenas con miedo, pues no avanzas. Y la vida, para mí, Elizabeth, la vida es un camino. Mucha gente habla de eso, pero ¿qué significa que la vida es un camino? El final de la vida es la muerte y todos vamos para allá, aparentemente, al menos físicamente hablando. Entonces, ¿por qué no disfrutar el camino? ¿Y cómo se disfruta el camino? Pues entendiendo que lo que vas a vivir realmente y te da felicidad es avanzar constantemente y aprender para entender mejor ese camino, ¿no? Cuando alguien empieza con su dinero, Elizabeth, ¿cuáles son los errores que más daño le hacen y cómo evitarlos? Mira, normalmente, por ejemplo, bueno, son unos cuantos errores para mí, diría. Uno de los primeros errores, por ejemplo, es no tener un presupuesto. Cuando realmente tú no tienes un presupuesto, no sabes realmente a dónde le estás diciendo al dinero que vaya a ir. Entonces, un presupuesto es como el mapa, digamos, ¿no? Imagínate que empiezas a coger el coche y que tienes un destino. Pues claro, si no sabes a dónde vas, pues menos vas a saber entonces si te estás perdiendo, ¿no?, en el mismo camino. Entonces, un presupuesto al final es un sitio donde tú vas a anotar tus ingresos y tus gastos, ¿no? Entonces, con esto te vas a dar cuenta efectivamente de qué gastos tiene, porque mucha gente no es consciente de cuántos gastos tiene actualmente. Entonces, no sabe que no puede ahorrar, pero básicamente porque no es consciente de en qué se está gastando el dinero. Entonces, cuando tú ya eres consciente, aquí ya puedes establecer pues una capacidad de ahorro mensual. Empiezas a hacerte preguntas acerca si es importante o no es importante tener ciertos gastos, que es lo que estás teniendo, y que muchas veces son incluso gastos de tipo gastos hormiga, que son unos gastos superfluos, que son de unas cantidades muy pequeñas en el que no te das cuenta, pero la repetición hace que quizás pues, se te vaya mucho dinero allí, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y después, por otro lado, también te diría que quizás también otro de los errores es que la gente normalmente no suele tener un colchón de seguridad, un fondo de emergencia, como quieras llamarlo. Entonces, claro, le pasan cosas en la vida, porque al final siempre pasan cosas positivas y negativas, y por tanto, pues claro, si tú no tienes un dinero ahorrado por si pasa cualquier cosa, una emergencia o lo que sea, entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tener que pedir dinero prestado pues a tus familiares o incluso al banco, y con eso te empiezas a
endeudar. Mucha gente incluso también empieza a endeudarse porque no conoce la diferencia entre la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es la que realmente te apalancas para poder hacer más dinero, ¿no? Véase, por ejemplo, que te compres un piso y que luego lo alquiles, o que con ese dinero pues quieras hacerte una especialización, un doctorado, un máster, lo que sea, que en principio pues te va, ¿no? Si está bien gestionado, pues te va a aportar más dinero, o que pues lo que sea que tú pienses que con ese dinero te va a hacer generar más dinero. La deuda mala, pues por supuesto, son deuda más de tipo de consumo, ¿no? Y me compro un iPhone, por ejemplo, y empiezo a pagarlo a plazos porque lo quiero de verdad, y no me doy cuenta que pagando 50 euros al mes, luego estoy pagando de intereses alrededor de entre un 10 y un 20%, y con eso ya estoy pagando 2 iPhones cuando acabe de pagarlo todo entero, ¿no? Y gente que después ya, y con eso ya acabo, empiezan a invertir sin tener absolutamente ni idea de lo que están haciendo, simplemente por el FOMO, el Fear of Missing Out, en el que pues, ahí estás invirtiendo porque estás escuchando que tu cuñado, tu amigo, lo que sea, te está diciendo que esta es la panacea y que con eso vas a tener un 30% mensual, cuando efectivamente es una estafa, y es cuando empiezas a perder dinero porque no sabes ni siquiera lo que estás haciendo. Es así, es así. Y de hecho esto le pasa a personas, digamos, de cualquier nivel socioeconómico. Por ejemplo, lo que mencionabas de que, digamos, tienen miedo a quedarse afuera, el fear of missing out. Y, digamos, Pablo Motos, por ejemplo, para mencionar una persona famosa de España, mencionó en una entrevista reciente que empezó a invertir en bolsa porque todos sus amigos invertían. Wow. La peor razón para invertir en algo es porque todos tus amigos lo hagan si tú no entiendes lo que estás haciendo. Y eso me recuerda, a mí me gusta mucho hacer analogías, me recuerda una historia que me pasó viviendo en Miami en el año 92. Ocurrió un huracán, que no sé si tú te acuerdas, si no habías nacido, porque tú eres muy joven. Estaban haciendo. Exactamente. Pero ya yo vivía en Miami en el año 92 y ocurrió un huracán, se puede buscar en Google, se llamó el huracán Andrew. Un huracán, digamos, que hubo que hacer traslado a zonas de seguridad y tal. Bueno, yo estaba ahí y al día siguiente, después del huracán, la gente empieza a salir como a las 10 de la mañana, yo me asomo por la ventana, veo las cosas y veo a la gente saliendo y yo también salgo, y me doy cuenta que el vecino de al lado se le había caído un árbol, estábamos en una zona de seguridad, pero habían pasado vientos fuertes también por ahí, se le cayó un pino y entonces la gente empezó a comprar herramientas que no sabían usar y se maltrataban ellos o maltrataban las cosas que supuestamente querían reparar, y eso es lo que pasa cuando uno no sabe usar una herramienta y cuando no toma la responsabilidad de aprender a hacerlo. Se maltrata o maltrata a otros, o ambas cosas. Y el tema de partida que decías, de establecer el estado financiero, que a mí me parece algo que deberíamos hacer todos, pero como no se enseña en la escuela y la gente no tiene la conciencia de cómo definir el mapa, yo siempre le digo de manera muy sencilla, mira, tú pones cuánto ganas, cuánto gastas, lo restas y lo que te queda, si es que te queda algo, es, digamos, tu flujo de efectivo. Y tienes dos cosas que seguramente tampoco has considerado, que es qué activos tienes y cuáles son los pasivos. Y ahí tienes un mapa de dónde estás. Y luego, si tú lo que quieres es evolucionar desde el punto de vista de libertad financiera, y ya vamos a hablar qué es la libertad financiera desde el punto de vista práctico, si tú quieres evolucionar desde el punto de vista de libertad financiera, para que tu dinero no se evalúe junto con la inflación por la impresión descontrolada de billetes de mentira, entonces tú tienes que entender esto. Y la forma de hacerlo es construir activos que te generen ingresos, que aprendas a gestionar, que aprendas a controlar. Y hay 5 tipos de activos: negocios, acciones y bonos, materias primas, bienes raíces y criptoactivos. Todos tienen su propio lenguaje y tienes que entenderlo. Pero bueno, empieza por ahí, empieza por definir tu situación actual, define a dónde quieres ir y luego vas buscando un camino para hacerlo. Y entiende las herramientas, porque si no te vas a maltratar, como en el ejemplo del huracán Andrew que ocurrió en el 92. Totalmente. Yo creo que esto es fundamental porque al final es educación financiera básica en el que realmente te va a ayudar a saber dónde estás, dónde quieres ir y a entender el lenguaje y el código del dinero, porque muchas veces queremos, pero luego no sabemos el cómo, y entonces es como que vas a invertir justamente por eso, porque está de moda o por lo que sea, sin realmente entender lo que estás haciendo. Es así, es así. Y hay gente, Elisa, que dice, ¿qué hago si me da miedo o tengo inseguridad para tomar decisiones financieras importantes? ¿Cómo puedo ganar confianza? Claro, mira, aquí realmente la confianza para mí se genera con el conocimiento. Es decir, a mí me daría miedo pilotar un avión, pero porque yo no tengo ni idea de pilotar un avión. Entonces, cuando me pongas allí sola en el piloto y en la cabina del avión, me va a decir que me va a dar un ataque al corazón porque no sé para qué sirven todos estos botones. Empiezo a tocar y nos estrellamos segurísimo. Entonces, claro, si tú no entiendes también
qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y cómo funciona aquella inversión, etcétera, y no hay nadie que te lo pueda llegar a explicar de forma fácil y accesible, con lenguaje de a pie de la calle, entonces claro que te va a dar miedo, porque te va a parecer que estás jugando a la ruleta rusa y te va a parecer que realmente estás apostando cuando realmente estás invirtiendo. Pero claro, si no entiendes muy bien en qué estás invirtiendo y qué factores hacen que esa posible inversión vaya a ir hacia arriba o hacia abajo, o qué es lo que le va a afectar a nivel económico o geopolítico o de decisiones de lo que sea que tal, políticas incluso, entonces es normal que estés caminando, digamos, por el sendero. Imagínate, estás caminando en la calle con los ojos vendados. Pues claro que vas a tener miedo. Te vas a tener miedo por si te atropellan. Pues esto pasa exactamente lo mismo. Entonces el miedo se disipa primero, pues contando con alguien que o bien te va a asesorar de una forma que te va a explicar concretamente, de forma fácil, accesible, todo lo que estás haciendo con tu dinero, que es un poco lo que siempre hacemos en nuestras asesorías financieras, en donde no solamente le decimos a las personas dónde vamos a invertir, sino el porqué de las cosas y que lo entienda muy bien. O bien, si no, pues te formas y adquieres de una vez por todas educación financiera, que al final es una de las habilidades y conocimientos que te va a quedar de por vida. Es decir, hay mucha gente que dice, no, es que quizás no tengo tiempo porque estoy trabajando durante muchas horas. Ya, pero es que si no aprendes cómo funciona el dinero, vas a seguir trabajando durante muchas horas hasta que realmente el Estado, ¿no?, un tercero, decida cuándo te tienes que jubilar, en lugar de tú intentar apretar un poquito más en la situación actual para saber cómo funciona el dinero y cómo invertir y demás, y que gracias a la inversión multipliques ese dinero y puedas prejubilarte antes, o puedas comprarte la casa de tus sueños, o puedas llevar a tus hijos a la universidad, o puedas hacer lo que realmente quieras, ¿no? Pero cuando tenemos desconocimiento, pues claro que nos va a dar ese miedo, ¿no? Y que no somos conscientes que no invertir también es perder dinero, porque el efecto de la inflación hace que efectivamente pues todo lo que está a nuestro alrededor de bienes, servicios, etcétera, todo es muchísimo más caro que antes de hace 5 años, 15 años, 20 años o 30 años. Nuestro sueldo pues apenas ha mejorado y por tanto te estás empobreciendo sin darte cuenta. Es así. Y digamos, el tema de que la gente quiere, digamos, tiene miedo, es normal que tengas miedo, pero el miedo se resuelve, como tú dices, con educación. Y la educación tiene que ser algo sencillo de comprender, tiene que ser algo práctico, y que quizás esa es, digamos, la parte más difícil de encontrar. Gente que de verdad tenga experiencia y que te pueda ayudar y que tú puedas verificar y validar lo que estás haciendo, sobre todo por el sistema de creencias. Por eso me gustó mucho lo que dijiste al principio, de empezar por la mentalidad, ¿no? Y Sí. para alguien que quiere empezar, digamos, ¿qué hábitos sencillos puede empezar hoy mismo para tener más control y autonomía con su dinero? Claro, mira, lo primero de todo, como decía antes, es tener un presupuesto. Es decir, tienes que entrar en tu banco, descargarte el extracto de los últimos 5, 7 meses o si quieres 3 meses, no te hace falta que te vayas tan lejos. Con eso entonces te vas a dar cuenta en qué te has gastado el dinero. Entonces tienes un presupuesto y ya vas a ver también en qué categorías tienes, digamos, ese gasto, ¿no? En dónde se te ha ido el dinero. Entonces, una vez tú ya tienes ese presupuesto en marcha, que no sirve con solamente registrar los gastos, hay mucha gente que simplemente me viene a consulta diciendo, no, y este es mi presupuesto y simplemente lo que hace es registrar los gastos y ya está. No, no, un presupuesto realmente bien hecho es que tienes que decir, primero hacer una previsión, es decir, de todo el año, en este caso 2025, en qué te vas a gastar el dinero en cada uno de los subapartados, ¿no? Que si comida, que si transporte, que si el hogar, que si ocio, educación, que si absolutamente todo, no te dejes nada. Entonces, una vez ya veamos dónde quieres que tu dinero vaya, entonces ya vas a empezar a registrar tu dinero y yo siempre recomiendo que lo hagas una vez a la semana. Una vez a la semana lo que hace es que no tengas una acumulación de movimientos en tu cuenta corriente demasiado excesiva y que por tanto te estés una hora y te dé pereza, y con eso entonces pues ya vas a tener ese hábito que vas a, entonces a generar y a adquirirlo como algo parte de normal en tu situación habitual de tu vida. Entonces, una vez ya tengas esto, ya vas a ver también cuánto puedes ahorrar.
Entonces, de cuánto puedas ahorrar, si al principio es 50 euros, no pasa nada, pero mientras sea algo, ya será mucho mejor que nada. Entonces, si empezamos con 50 euros, 100 euros, 200 euros, lo que sea, lo vamos apartando. Y también una de las cosas muy importantes de hacer es que lo apartes al principio de cada mes. Es decir, si tu empleador te paga a final de mes, ¿no? Imagínate en los días 28, 29, 30, pues el día 1 tú tienes una transferencia automática de tu cuenta corriente a otra cuenta corriente, una cuenta de ahorro o lo que sea. Es decir, un sitio totalmente diferente a tu cuenta normal y corriente, ¿vale? De esta manera, entonces, aplicas este sistema del preahorro, en el que te vas a ir pagando cada mes a ti mismo, ¿vale? Separando ese dinero tú prescindes de ahí, no existe, y entonces ya con esto vas a ir creando ese fondo de seguridad, colchón de emergencia, etcétera, como quieras llamarlo. Una vez tú ya digas, vale, pues yo ya he llegado a un punto donde ya tengo ese colchón de seguridad, entonces ahora ya puedes empezar a invertir. ¿Y cómo vas a empezar a invertir? Primero, conociéndote a ti mismo, es decir, ¿qué tipo de persona soy? Yo quiero algo conservador porque me pongo nervioso o nerviosa si veo que hay mucha fluctuación arriba y abajo, o prefiero entonces más rentabilidad, pero eso va a conllevar un mayor riesgo. Vale, bien. Y luego después también aterrizar qué objetivos quieres y tienes en la vida. ¿Para qué estás invirtiendo? No porque sí, sino tiene que haber un motivo real, algo que realmente te llene por dentro, ¿no? Y quiero invertir porque no confío en las pensiones del Estado cuando me vaya a jubilar y, por tanto, quiero pagarme mi propia pensión. Perfecto. Quiero prejubilarme antes. Quiero llevar a mis hijos a la universidad. Quiero lo que sea. Entonces, según lo que tú quieras, hay una serie de objetivos y de, digamos, vehículos de inversión que te va a ayudar a conseguir dichos objetivos teniendo en cuenta pues tu perfil y la diversificación, que también es algo importante. Cuando mencionabas lo de no tener tiempo, yo pensaba, cuando uno, digamos, uno puede hacer una analogía de toda la educación financiera como un vehículo. Entonces tienes un vehículo, si lo sabes manejar, si no lo sabes manejar puedes tener accidentes. Y también el no tener tiempo, comparándolo y haciendo una analogía con un vehículo, es como hacer un viaje largo y no parar a poner gasolina, porque no tienes tiempo de poner gasolina. Bueno, si no tienes tiempo de tu educación financiera, vas a tener problemas financieros y vas a tener que resolverlos en urgencia en lugar de en planificación. Y es mucho peor en emergencia porque te quedas en cualquier parte de la carretera, a lo mejor está oscuro, está lloviendo, que haberte parado, digamos, a prepararte para hacerlo, ¿no? Total. ¿Cuándo, o mejor, cómo, digamos, podemos diferenciar la información financiera útil de la que, digamos, solo genera confusión y miedo, que hay muchísima, promovida muchas veces por los mismos estados y los mismos medios tradicionales de comunicación? Mira, te lo voy a decir muy fácil. No mires las noticias. No es Excelente, broma, ¿ves? excelente consejo. Yo no veo noticias hace más de 20 años. Por eso. A ver, vamos a ser un poquito, vamos a intentarlo desarrollar, ¿vale? Sí, puedes mirar las noticias lo que tú quieras, pero ¿qué pasa? Que justamente las noticias al final lo que vende es siempre lo negativo. ¿Por qué? Porque por el miedo irracional de las personas, entonces eso es lo que hace que estemos ahí mirando las noticias, nos cause esta sensación de malestar, de miedo, de incertidumbre y de que me parece que nos vamos a extinguir mañana, ¿no? Como quien dice. Entonces, en lugar de esto, entonces tenemos que ser un poquito más, bueno, pues objetivos y pensar que si precisamente han pasado por todos los siglos de los siglos, pues si guerras y crisis y recesiones y de todo, pues efectivamente si pasa algo como por ejemplo pues pasó el tema, ¿no? del COVID o incluso pues las guerras que han habido, etcétera, pues seguirán pasando igual. Es que forma parte de la vida, forma parte de la humanidad, ¿no? Entonces, debido a esto, pues no te tienes que asustar si de golpe, pues imagínate que estás invirtiendo en algo y ves que tu dinero va bajando, bajando, bajando. Si ves que esto va bajando, uno, has invertido sin tener ni idea, y dos, además también estás empezando a leer las noticias de que las bolsas están cayendo o que no sé qué y los inversores están perdiendo dinero, ¿qué va a pasar? Que te van a entrar un miedo increíble y lo vas a rescatar cuando realmente no tocaba, sin entender que son momentos puntuales y que efectivamente después de todo lo que ha ido pasando en la vida y en los siglos y en todos los años, pues siempre habrá un momento que se vaya a recuperar como siempre ha pasado. Es así. Elizabeth, cuando estoy conversando con personas, digamos, con información tan valiosa como la tuya, el tiempo se me pasa volando y podría estar aquí
una semana o meses conversando contigo, pero bueno, ya estamos, digamos, cerrando el tiempo del programa. Me gustaría mostrar tu página web y que nos hables un poco de cómo empezar, cómo contactarte, qué cosas ofreces para empezar. Yo estuve revisando tu página y me parece muy valiosa la información que tienes ahí y la forma de empezar, pero me gustaría que en tus palabras lo cuentes tú, cómo empezar, y ahí tenemos en pantalla la página. Totalmente. Yo efectivamente empecé ya hace unos cuantos años, me registré como asesora financiera independiente. Esto es muy importante porque muchas veces pues vamos al banco, por ejemplo, y porque queremos invertir, ¿no? Y entonces sin saber que justamente los bancos son puros comerciales y además tienen unos objetivos de venta que les están diciendo de los de arriba, ¿no? Los managers y los directores, etcétera, según pues los parámetros del banco, y que por tanto pues les van siempre a intentar vender pues aquello que les vaya a beneficiar sin justamente pensar en el beneficio de la persona. Esto podría explicar muchísimos casos de para ponerse las manos en la cabeza de productos basura, en donde pues mucha gente confiaba y precisamente pues nos hemos dado cuenta después, haciendo un análisis de las inversiones que siempre tiene la persona, que esto siempre lo hacemos en consulta, para luego después decirte pues lo vas a continuar teniendo o no lo vas a tener porque es horroroso. Entonces, pues claro, esto primero, ¿no? Claro, en nuestro caso también empecé pues hace unos cuantos años, me certifiqué como asesora financiera, pasé los exámenes, que también además pues cada año hay que seguir pues, regraduándose, ¿no? Son 35 horas que nos requiere, digamos, el regulador. Y entonces con esto, poco a poco nos hemos ido, digamos, me he ido internacionalizando en el sentido de que ahora pues ya somos un grupo de asesores financieros que lo que hacemos precisamente es ayudar a las personas de forma individual con sus finanzas, sus inversiones, para decirle entonces con dónde tiene que invertir en un sinfín de posibilidades. ¿Por qué digo un sinfín de posibilidades? Porque aquí es donde entran todas las posibilidades que existen fuera de la banca. Es decir, hay mucha gente que no sabe que existe más allá de lo típico plan de pensiones, de típico los fondos de inversión o fondos mutuos, que creo que se llama por ahí, o los típicos ETFs o las acciones que están perfecto, pero que aparte de esto también hay un mundo muy interesante, muy inmerso de situaciones y de posibilidades, como puede ser también, pues mira, desde el oro, la plata, los metales preciosos, que ahora mismo está en auge y que seguramente seguirá subiendo su precio por la situación macroeconómica y geopolítica que estamos viviendo en la actualidad y seguiremos viviendo, o bien, sino también incluso las inversiones más diferentes, alternativas, privadas, premium, que no están en los bancos y sin embargo existen en la actualidad, en donde pues podemos participar de este tipo de inversiones, en donde pues quizás, por ejemplo, pues nosotros le damos nuestro dinero a una empresa que lo que hace es economía real, que significa pues comprar y vender productos, pueden ser que sean, por ejemplo, pues tazas o coches, lo que sea, ¿no? Y entonces esto por contrato nos estipula que nos va a dar una rentabilidad, por ejemplo, del 8% en un año, ¿no? Aquí hay cada vez más oportunidades de estas. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas que son de tipo crowdfunding, pues cada vez necesitan más financiación y no siempre van a recurrir al banco, van a recurrir entonces a pues los inversores minoristas como pueden ser las personas, ¿no? Entonces ahí se abre un abanico muy, muy grande en donde hay que filtrar y saber muy bien en dónde nos estamos metiendo. Yo he sido exauditora, entonces lo que hago también es analizar muy bien la empresa, ¿no? Y luego está después el mercado cripto, en donde ahí también se abre un abanico de posibilidades inmensas. Es decir, lo que mucha gente no sabe es que tiene un abanico tan grande de posibilidades, desde revalorización del capital a ese 8-10% y demás, o por ejemplo incluso tener rentas pasivas. Mucha gente, incluso de clientes nuestros, que lo que quieren es que les pague la hipoteca o les pague el alquiler. Entonces pues lo que hacemos es invertir de tal manera que tú, pues invirtiendo por ejemplo 30.000 euros en alguna solución, pues te puede llegar a dar unos 300 euros al mes aproximadamente. Pues ya son 300 euros que tú no estás generando de tu propio esfuerzo y dedicación por estar trabajando. Entonces aquí hay una amplitud tan grande, pero tan grande, que muchas veces pues nuestros clientes se quedan totalmente anonadados porque no se esperan que haya tantísima diversidad. Entonces lo que hacemos justamente es eso, es decir, ayudar a las personas que nos vienen, y pues nuestro grupo de asesores financieros pues les vamos atendiendo de forma individualizada para primero escucharles, saber de qué es lo que realmente
necesitan, qué es lo que realmente quieren, les preguntamos muchísimas cosas. La primera sesión siempre es una entrevista y luego pues le montamos la estrategia y le montamos absolutamente todo de tal manera que no tengan que hacer pues prácticamente nada. Esto por la parte de asesoramiento financiero. Luego, a la parte de la formación, pues también hay la otra posibilidad, como explicaba. Excelente, excelente. Y para empezar en eso, en la página web que mencionábamos, elizabeth-wakefield.com es la página. Sí, esta es la página web. Sí que es verdad que la estamos cambiando y demás, porque dentro de las posibilidades, pues también yo doy charlas y convenciones y demás, y congresos, etcétera. Entonces, pues por la parte de congresos también está la posibilidad de pues hacer algunas charlas y demás que he ido haciendo. Y luego está pues la página web que estamos desarrollando a nivel más estructura empresarial, en donde ahí todavía no lo hemos hecho, pero estarán también las personas que forman parte del equipo con su historial, con su foto, con su, digamos, experiencia, su currículum, etcétera, y que actuamos también como equipo. Nos reunimos cada semana, nos vamos contando también cómo están los mercados, en qué punto está, pues según qué cosas, vamos adaptando también las estrategias. Por ejemplo, pues si hacemos carteras de fondos mutuos, por ejemplo, bueno, pues las vamos adaptando según lo que está pasando en la actualidad, cómo vemos también el futuro, y vamos entonces pues analizando pues dichas oportunidades de inversión, y vamos entonces pues actualizando todo lo que estamos haciendo. Excelente. Elizabeth, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con la comunidad CryptoComo. Aquí eres bienvenida cuando quieras. Nosotros hacemos un programa en vivo los lunes, martes y jueves por TikTok. No sé si tienen presencia en TikTok, pero estás súper invitada cuando quieras a conversar de estos temas, porque yo creo, igual que tú, que la mejor manera de ayudar a las personas es con educación. Hay un ejemplo de unos pescadores que le daban de comer a los pelícanos, a unos pájaros que comen, digamos, cazan ellos mismos, y le daban comida en el puerto, y entonces los pájaros se pusieron gordos y perdieron la habilidad de pescar y murieron de gordura. Yo creo que pasa algo parecido con la gente, y el educar, digamos, para mí es una gran labor, hacerlo desde la realidad, desde la experiencia y desde las fuentes que la gente pueda verificar. Muchas gracias a ti, primero de todo, por este ratito, por contar conmigo y por hacer también que de la divulgación financiera pues sea también ese placer que tenemos, ¿no?, en cara a intentar mejorar a la sociedad, ¿no?, actual. Y una de las cosas pues que me encantaría decir a las personas que nos están escuchando es que por favor tomen acción. Esto es muy importante, mucho más importante de lo que realmente parece, porque al final el dinero forma parte de nuestras vidas, nos guste o no. Con más dinero vamos a poder, más ayudar a más personas, si es que realmente nosotros somos personas donde somos pues ya directamente, ¿no?, de ayudar a la gente. Después también incluso pues si tenemos algún problema a nivel de salud, pues también gracias al dinero vamos a poder mejorar nuestra salud, porque quizás pues nos vamos a poder pagar un entrenador personal, o quizás pues si tenemos algún problema de salud pues vamos a poder pagar una operación privada, o si tenemos problemas de amores también, por ejemplo, porque estamos buscando una pareja, pues entonces con dinero voy a poder hacer actividades de algo que me encante para poder conectar con más gente. Es decir, al final, nos guste o no, esto ya es una cuestión de que no lo puedes cambiar, pero el dinero mueve el mundo, esto es así, y por tanto, cuanto antes lo entiendas y antes tomes acción, muchísimo mejor para ti. El dinero es importante, al igual que es importante el amor, es importante, digamos, la espiritual, pero cuando uno va al supermercado no puede pagar con un abrazo. Y cuando el hijo, si tiene un hijo, o el amigo o la pareja le pide un abrazo, no basta darle 100 euros, digamos, hay que darle un abrazo. Entonces hay cosas importantes en cada momento. Esto lo aprendí en una conferencia de T. Harv Eker, el autor de Mente Millonaria, en el 2012. Estuve en una conferencia allá en California, y él decía esto: el dinero es importante, y en la medida en que lo entendamos, para qué es importante, pues, y lo dominemos, pues va a ser una herramienta para nosotros en lugar de una herramienta que puede ser en contra de nosotros. Me gusta mucho la reflexión final de invitar a la gente a tomar acción. No pasa nada hasta que algo se mueve, y pues la vida se trata de moverse. El que se queda quieto es como que estuviera muerto en vida. Entonces, pues hagamos cosas y aprendamos y cometamos errores de forma responsable.